un conjunto de estupideces verdaderamente fenomenales. Es decir, Hayek se estaba retorciendo en la tumba mientras le escuchaba a este muchacho. Es decir, porque lo primero que hay que entender, ¿qué es el mercado? Es decir, si ustedes creen que, digamos, o sea, el mercado es tirar un par de dibujitos, o sea, una curva de oferta y una curva de demanda, bueno, digo, si creen que ese es el mercado, digamos, eso es una linda alegoría, pero de ahí a que eso sea la definición de mercado es bastante alejada. Desde nuestra perspectiva, o al menos desde la mía, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Digo, esa es la clave. Se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Es decir, si yo les voy a vender mis anteojos, ¿sí? Digamos, o sea, ustedes van a recibir mis anteojos, que son mi propiedad, y ustedes a cambio me van a dar dinero. Es más, fíjense qué importante, porque esa relación entre el dinero que ustedes me dan y mis anteojos, ¿qué es lo que está fijando? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama precio, es un registro histórico que se llama precio, que está manifestando lo que es esta transacción que nosotros estamos haciendo. Y eso, digamos, ese registro histórico que se llama precio, es un mecanismo de transmisión de información. Es decir, eso genera información para el sistema. Digo, eso hace que los agentes se coordinen. Algunos actuarán como oferentes, es decir, a ese precio algunos estarán dispuestos a ofrecer anteojos y otros estarán dispuestos a vender anteojos. Y como no necesariamente la cantidad ofrecida y la cantidad demandada van a ser iguales, es decir, uno no es que traza el dibujito y ¡pac! Y le pega en el medio, ¿sí? O sea, justo donde se cruzan las curvas, se va a producir un ajuste. Es decir, digo, qué sé yo, hay modelos más divertidos, digamos, cómo surge todo este proceso, digamos, y modelos que lo son menos, pero lo importante es que entonces el precio es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Y vean que esto ocurre básicamente, ¿por qué? Porque en el medio está una de las instituciones más importantes del capitalismo de libre empresa, que es la propiedad privada. Es decir, no es lo mismo si yo voy a vender estos anteojos siendo míos que siendo de otros. Si son de otros, ¿qué me importa? Son de otros. O sea, cualquier cosa me viene bien. Ahora, si son mis anteojos, claramente es distinto. Me acuerdo que durante la campaña, cuando hacía este ejemplo, usaba un ejemplo muy divertido, que era, decía, bueno, te vendo mis anteojos y te los cobro $250.000. Entonces alguien decía, no, bueno, pero eso podría ser un disparate. Y digo, bueno, lo que pasa es que él viene del tiempo y sabe que soy el próximo presidente de los argentinos, con lo cual ahora vale nunca otra cosa. Claramente, digamos, o sea, hay mucha gente tratando de buscar, por ejemplo, mis camperas. O sea, el otro día vino un amigo mío que es economista y además es historiador y encuentra esa campera que yo usaba durante la campaña que tenía en la parte de arriba azul. Dice, esto es algo histórico, si esto me lo llevo, esto vale un montón de guita ahora. Tiene razón. O sea, yo solamente me acotega los anteojos porque sin las muletas oculares se me resulta bastante difícil. Es más, de hecho, días atrás he recibido la crítica muy torpe, muy rudimentaria por parte de un senador que además encima es economista. Entonces se estaba quejando porque los repelentes, digamos, o sea, de mosquitos, estaban subiendo mucho de precio. O sea, hay una epidemia de mosquitos, hay un montón de mosquitos como consecuencia de la campaña que no se llevó a cabo el año anterior. Entonces, sí, claro, hay mosquitos porque no se hizo... Cosa que pasa siempre después de los años electorales. Parece que la política, digamos, pone la atención en cualquier otro lado y en ese contexto, digamos, al otro año hay epidemia de mosquitos, el famoso dengue. Entonces, este torpe y mediocre y pésimo economista, para ser bastante educado, decía que
eso es para que el presidente que cree que no existen los fallos de mercado, acá tenemos un claro fallo de mercado, y esto, digamos, o sea, como el Estado tiene más información, tiene que corregirlo el Estado. Un conjunto de estupideces verdaderamente fenomenales. Es decir, digo, Hayek se estaba retorciendo en la tumba mientras le escuchaba a este muchacho. Digo, lo primero que habría que entender es, che, hay un elemento que hace que se dispare la demanda. Lo normal que sería que suba el precio. Sería lo bastante lógico. O sea, ¿cómo, digamos, un economista se va a quejar de que dado un stock, si aumenta la demanda, el precio suba? Digo, lo primero que debería ser, che, este economista es medio raro, si no. Digo, por no decir otros adjetivos un poquito más ásperos. Ahora, no solo eso, sino que además, una cosa que uno tendría que chequear es que, si quiere decir que eso es un fallo de mercado, que me parece que eso no entra en la categoría de fallo de mercado, o sea, parece que el chico está flojo de microeconomía. Al margen de eso, si el mercado no responde rápido, tendríamos que ver si no está metido el Estado en el medio. Y adivinen qué cosa, había una prohibición de importar justamente los repelentes. Es decir, que el problema estaba ¿dónde? En las restricciones cambiarias que había dejado el gobierno anterior, porque no permitían importarse repelentes. Obviamente, digamos, ¿qué hicimos? Abrimos las importaciones y aparecieron los repelentes, el sector privado lo resolvió solo. Y es más, si no hubiéramos hecho eso, además había una empresa que estaba dispuesta a comprar una parte de una empresa que pertenece al ejército y resolver el problema también. Es decir, con lo cual, digamos, claramente el mercado sí lo podía resolver. Entonces, vean que en la medida que se mete el gobierno e interfiere con impuestos o demás regulaciones, la propiedad privada, eso impacta en el precio y por ende el sistema no funciona como corresponde. Si ustedes toman el socialismo en el caso extremo, digamos, donde no hay propiedad privada, al no haber propiedad privada, ustedes no pueden hacer cálculo económico, el sistema queda a la deriva y conduce a la pobreza, a la miseria, que es básicamente la tesis central del libro Socialismo de Ludwig von Mises, quien en 1922 anticipó lo que pasaría en 1989, que es la caída del muro. Y les cuento, aplastó a los zurdos, no al lado razonable de la vida. Digamos, eso como... Vean cómo, digamos, o sea, todo el tiempo aparecen este tipo de cosas. Pero claro, es interesante porque también en todo esto entran los incentivos, porque obviamente este muchacho, digamos, defendía, digamos, que se vendieran las vacunas. Ahora, miren qué interesante, porque para que las vacunas sean efectivas, ustedes tienen que tener la segunda dosis. Si se aplica la primera hoy, la segunda se la tiene que aplicar de a 3 meses y los mosquitos para ese momento ya habrán desaparecido, porque de hecho en este momento ya está desapareciendo, ya pasó el pico. Es decir, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Y además, no solo eso, sino que además la vacuna solamente está terminada en la fase 3. Es decir, y está entrando en fase 4, es decir, recién se está empezando a probar en humanos para ver que no tenga efectos colaterales. Pero claro, digamos, los laboratorios que tienen esas vacunas tienen mucho interés que se apliquen. Entonces ustedes tienen muchos ensobrados en los medios de comunicación y tienen cómplices en la política. ¿Acaso este chico que estaba bregando por la intervención del Estado y la provisión de vacunas tendrá algún interés? Digamos, si leemos los austríacos, ya sea de von Bauer o leemos a Murray Newton Rothbard, puede ser que encontremos cosas interesantes. O sea, puede ser que tenga algún tipo de interés en que esto fluya como negocio. No sé, sabremos después. Digo, está claro que muchos periodistas y especialistas que hablan en los medios sí tienen intereses. Por ejemplo, hay un señor que defiende mucho esto de la vacuna y sucede que el hijo trabaja en
laboratorio que provee la vacuna. No sé, al menos es sospechoso. Y, por ejemplo, hay otro que está en otro canal de noticias y habla todo el tiempo de esto, que justamente tiene un vacunatorio de esto. Bueno, esa es la vida real. Entonces, estas son las cosas interesantes.